Hola, ¿cómo Hola, están hola, chicos? hola ¿Cómo van? muchachos. Hola Laura. ¿Cómo vas, Julie? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Lista para nuestra última clase. Lista para nuestra última clase. Chicos, bienvenidos a nuestra última clase del componente biológico. Recuerden puntajenacional.co. Y comenzamos con nuestro cuadrito de siempre. No, esto no es un cuadrado, esto es un círculo en el que nos muestra las competencias. Recuerden que hemos venido abordando una competencia por cada presentación. El turno de hoy es de indagación en el componente biológico específicamente. ¿Listo? Entonces, recuerden, Laura Rodríguez Velandia y Julie Moncada. Hola. Listo. Nuestros objetivos de hoy son, 1, presentar la competencia indagación dentro pues, de lo que es el marco de las pruebas. 2, exponer y desarrollar el tema de relaciones ecológicas. Aquí tuvimos una reestructuración y ya les voy a mostrar. Y el tercer objetivo es practicar la resolución de preguntas dentro del marco de esta competencia, porque el aprendizaje es la repetición de la repetidera, la repetición de la repetidera. Entonces vamos a practicar. ¿Qué temas incluye el componente biológico y cuál fue la reestructuración que hicimos? Entonces, en la primera clase, no sé si recuerden, vimos herencia genética. En la segunda clase, que fue hace 8 días, vimos homeostasis en los seres vivos. Y en la clase de hoy veremos relaciones ecológicas. Teníamos inicialmente relaciones ecológicas y evolución. Sin embargo, pues como entenderán, en una hora abordar estos dos temas quedaría muy complejo, por lo tanto escogimos el tema que más va a aparecer en la prueba. Entonces, sí, pues para ayudarles a ustedes también. Y lo vamos a abordar en esta clase, que es las relaciones ecológicas. Por otro lado, ya les queda un trabajito individual a ustedes, que sería la reproducción, la conservación de la energía y lo que es la evolución y la transformación de la vida en el planeta. Entonces, continuemos. Bueno, así es. Entonces, después de tener claros estos cambios, hoy voy a tomar el turno de nuestro esperado momento de estiramiento y relajación. Así que vamos a hacer unos ejercicios de cabeza diciendo que sí, bien atrás y bien adelante. Ahora vamos a decir que no, también llevándolo bien a los extremos. Listo, ahora con los hombros para atrás. Estos son los lugares como claves donde acumulamos el estrés de ustedes que están estudiando tanto y nosotras que estamos trabajando tanto. Atrás y adelante. Y un reto para los que puedan, uno para adelante y uno para atrás. Yo no sé si puedas, solía poder en algún momento de mi vida. Para adelante. Uy, no, eso es muy difícil. Listo, listo. Ya eso nos deja ¿Listo? bien preparados para empezar el día de hoy. Ajá, yo ya quedé plena. ¿Listo? ¿Listo? Entonces empecemos. Empecemos. Vale, entonces, como les decía Laura, el día de hoy vamos a hablar de la última competencia, que es la competencia de indagación. Esta competencia es como, digamos que la que tiene más componentes que de todas las tres que hemos visto hasta este momento. Indagar significa averiguar o investigar, entonces tiene todo que ver con los procesos de investigación en ciencia. Lo que hace, bueno, lo que aborda esta competencia específicamente es que evalúa la capacidad para reconocer preguntas y procedimientos adecuados y buscar, seleccionar e interpretar información. Esto siguiendo ciertos pasos específicos. Entonces, primero que todo, establecer qué tipo de preguntas pueden contestarse mediante una investigación científica, porque, pues, obviamente de aquí es que parte cualquier investigación científica en cualquier área de las ciencias, pero desgraciadamente no se puede a través de una investigación científica responder todas las preguntas o hacer hipótesis sobre cualquier pregunta o cualquier observación que tengamos. Después de eso, entonces, utilizar procedimientos para evaluar predicciones. Acá pues les puse esta imagen que es como a grandes rasgos lo que es el método científico, que muy seguramente ustedes lo vieron en algún punto de su bachillerato o en primaria. Entonces, acá nos enfocamos más en estos procesos de
proponer hipótesis, evaluar esas hipótesis, diseñar experimentos y reunir los datos y hacer análisis de esos datos en esta parte de ese proceso investigativo, pues de la indagación. Posteriormente, entonces, como el orden lo indicaría, es observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. Entonces, acá, pues la cuestión se trata de, digamos, en las preguntas específicamente, de interpretar cosas como texto, pues que lo hemos venido haciendo hasta el momento, textos, gráficas, dibujos, diagramas, tablas, ¿listo? Entonces, vamos a desarrollar un poquito más esa habilidad para interpretar datos. Y finalmente, pues, derivar conclusiones sobre la base de conocimientos científicos y evidencia de su propia investigación y de los otros. Entonces, esto es una parte importante del proceso de generación de conocimiento científico, porque no es solamente lo que yo hago, sino que yo tengo que buscar información de investigaciones de otras fuentes, hacer con base en estos resultados, hacer predicciones, decir como, bueno, estos resultados fueron suficientes o fueron pertinentes, y pues finalmente comunicar los resultados de estas investigaciones. Entonces, como pueden ver, esto aborda todo el método científico, básicamente, todo este proceso de generación de conocimiento. Y pues, ese aspecto, perdóname, Julie, ese aspecto de la comunicación es bien importante. A veces puede que un poco de pereza, a veces se tiene que poner en términos muy fácilmente entendibles para que la gente que no es científica lo entienda. Y no muchos científicos consideren esta parte importante, pero la comunicación es fundamental. Exacto. Listo, entonces vamos con el tema del día de hoy, que como ya les contó Laura en la introducción, va a ser todo lo que tiene que ver con las relaciones ecológicas. Muy bien. Bueno, entonces para que empecemos y como que aterricemos un poquito el concepto central de esto, quiero que, no sé si ustedes se acuerden, en el año 2019, alrededor de septiembre, hubo como mucho movimiento en redes con respecto a los incendios forestales que se estaban presentando en la Amazonía brasilera. Eso fue algo grande, lo recuerdo porque yo amo la Amazonía, y yo también estaba viendo como las noticias y pegada a esto, y como decían, esto es grave para el ecosistema, para la Amazonía. Entonces, ecosistema es una palabra que nosotros usamos constantemente, pero si nos ponen a definirla, tal vez no lo tenemos tan claro. Entonces, yo no sé, Laura, ¿tú te acuerdas de ese tiempo cuando ocurrieron estos incendios? Honestamente, Julie, no. Bueno, No, sí, es que no yo tengo tan tengo ahí claro. como... Específicamente no recuerdo. Sí, bueno, digamos que los incendios pasan de manera natural en algunos ecosistemas, pero hay momentos en los eso se escucha en las noticias, no solamente en la Amazonía, en Estados Unidos, en Canadá, cuando es verano y se pone muy seco, se puede salir de control y esto puede llegar a afectar los ecosistemas. Entonces, miremos cuál es esa definición de ecosistemas, porque todos sabemos de alguna manera qué es un ecosistema, pero ¿cómo definirlo realmente? Entonces, un ecosistema está conformado por factores bióticos siempre, animales, plantas, bacterias, hongos, pero no solamente eso, también factores abióticos, que son como el agua, las piedras, lo que tú nos explicabas la vez pasada de cómo se pone salada el agua por todos estos los minerales, la luz del sol, el clima. Entonces, no es solamente la vida que hay en un lugar, es este lugar geográfico en el que están tanto los componentes bióticos como los abióticos en una interacción para formar como esta dinámica de vida. ¿Vale? Entonces, algo importante sobre los ecosistemas, súper importantes, es que los ecosistemas no son sistemas aislados, como en una esquinita y acá estamos tú y yo con el agua y nada más. Siempre en los ecosistemas hay interacciones entre todos los componentes y hay movimientos de energía y hay reciclaje de materia. Entonces, esto es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de hablar de ecosistemas, porque son tan delicados, porque hay que cuidarlos, porque hay que conservar una especie clave dentro de un ecosistema, porque si hay una afectación en una especie, eso puede llegar a dañar como el equilibrio de todo un ecosistema. Entonces, acá en la imagen se pueden ver
se puede ver cómo tenemos productores y los productores pues están recibiendo la luz del sol, tenemos animales que son consumidores, primarios, secundarios, el agua que está siendo utilizada por los productores y también el papel de los descomponedores, que ya más adelante vamos a ver cuál es específicamente. ¿Listo? Entonces, si vamos a hablar de relaciones en los ecosistemas, podemos empezar hablando específicamente como de las relaciones más básicas que existen. Y estas se basan en cómo se obtiene energía y cómo se obtiene alimento. Entonces, dos conceptos súper básicos. ¿Quiénes son los heterótrofos y los autótrofos? Los heterótrofos son consumidores y los autótrofos son productores. Entonces, heterótrofos tenemos todos los hongos, todos los animales, algunas bacterias, ¿listo? Ahora, autótrofos tenemos nuestras, que no podemos vivir sin ellas, las plantas, tenemos bacterias y tenemos también, por ejemplo, en el mar, el fitoplancton. Sí, el fitoplancton, que son entonces organismos que crean su propio alimento y que sirven luego de alimento para mover como todas las redes alimenticias dentro de un ecosistema. Exactamente, Julie. A ellos se les conoce productores porque ellos, a partir de la energía del sol, como lo decía bien Julie ahorita, ellos producen biomasa, ellos crecen. Por ejemplo, hay una alga que es muy bonita, no recuerdo ahorita el nombre del alga, ella crece aproximadamente 3 centímetros al día. O sea, imagínense tener una planta que en un día me crezca 4 centímetros, 4 centímetros. Ellos son grandes productores de biomasa, por eso se les conoce como productores. Qué interesante, Dios. Debe haber muchos animales que se la coman, ¿no? Para mantenerla. Claro, esa es una estrategia de vida. Ok, súper. Vale, entonces, hablando de los heterótrofos o los consumidores, acá vamos a hablar de unos conceptos que seguramente todos los han escuchado y los identifican, que es, hay algunos consumidores que son herbívoros, otros que son carnívoros y otros que son omnívoros. Herbívoros, pues son animales o organismos que consumen solamente plantas o productores. Están los carnívoros y están los omnívoros, que son animales u organismos que consumen carne, pero también productos derivados de las plantas. Consumen de todo, como nosotros, los seres humanos. Nosotros somos omnívoros. Entonces, cuando las personas que estudian ecología o que estudian algunas especies, digamos que van más allá y pueden llegar a clasificar esto un poco más específicamente. Por ejemplo, hay herbívoros que son solamente frugívoros, comen solo frutas, y hay carnívoros que son insectívoros, entonces no necesariamente la carne de un mamífero se come, sino que comen solamente insectos, ¿vale? Y pues por el otro lado tenemos a los autótrofos, que digamos como los más reconocidos serían las plantas y las algas que utilizan el proceso del que hablamos a detalle en la clase pasada, la luz solar para hacer fotosíntesis, sino también hay otros organismos que se llaman quimiosintéticos, entonces ellos no necesitan realmente la luz del sol. La biología es una cosa muy linda porque es que hay vida en lugares del planeta que nosotros ni nos imaginamos, entonces muy al fondo del mar ahí no llega ni una gota de luz, o en lugares donde hay mucho calor o lugares donde hay mucha sal, ahí siempre hay vida y son organismos que tienen la habilidad de coger, si no hay luz del sol, otros productos químicos para hacer procesos, para ser productores también. Eso se llaman los quimiosintéticos, ¿listo? Entonces, Laura, te doy la palabra para nuestra primera preguntilla. Vamos a practicar un poco. ¿Listo? Entonces, antiguamente se creía que los hongos pertenecían al reino vegetal, porque no presentan movilidad alguna, al igual que las plantas, ¿no? Sin embargo, hoy en día se conoce que los hongos son catalogados como un reino aparte del vegetal. ¿Sí? Ellos no son plantas, ellos son otra cosa, son hongos. Una de las diferencias entre un hongo y una planta es 2 puntos, ahí les están explicando.
El hecho de que un organismo sea autótrofo, produce su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, y el otro organismo heterótrofo no puede generar su propio alimento, sino que requiere de otros para alimentarse. De lo anterior es correcto decir que, vayan analizando bien esta pregunta entonces, ¿qué es correcto decir? A, los hongos son organismos autótrofos a diferencia de las plantas que son organismos heterótrofos. ¿Mm? ¿Qué van diciendo? Vayan haciendo sus comentarios en el chat, por favor. Por favor, ¿Les acá los parece? estamos ¿Les leyendo. parece? Míralos a ver qué van diciendo. B. Sí, acá estoy. Los hongos pueden generar raíces que absorben agua y nutrientes a diferencia de las plantas. ¿Qué opinan? C. Los hongos, al igual que las plantas, presentan pared celular. La de los hongos está conformada por lignina, mientras que la de las plantas por celulosa. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y D. Los hongos son organismos heterótrofos, mientras que las plantas son organismos autótrofos. Creo que esta pregunta se alcanza a responder casi que sin ver la información del inicio. ¿Qué están diciendo? No hay un ganador irrefutable, la D. Claro, claramente, eso es lo que les digo. Creo que ni siquiera con el enunciado tenemos para responder esta pregunta. Ya sabemos, con lo que acabamos de decir y con el conocimiento que ustedes tienen, que los hongos son organismos heterótrofos, mientras que las plantas son organismos autótrofos. Excelente. Listo. Entonces, ya que ahí nos pusimos un poquito ahí a pensar, sigamos con el tema. Entonces, esto se llama una pirámide trófica. Estoy segura también que la están viendo y son como, ah, sí, yo me acuerdo que en algún momento vi eso. Entonces, acá se está mostrando quiénes son como los participantes en estas dinámicas de los ecosistemas. En la parte de abajo, digamos que el primer nivel, el más importante, podríamos decir, o donde se produce la mayor cantidad de energía, encontramos a los productores. ¿Listo? Después de esto, a medida que vamos subiendo en la pirámide trófica, encontramos diferentes niveles de consumidores. Entonces tenemos a los consumidores primarios, que son los que se alimentan solamente de productores. Después de esto, tenemos consumidores secundarios y consumidores secundarios que son ya carnívoros y consumidores terciarios que digamos que son como carnívoros de un nivel más alto. En esta pirámide hay 4 pisos, pero hay pirámides en las que puede haber incluso un piso más. Entonces, si le haces clic, Laura, nos va a salir que en la parte de arriba, otro clic, puede llegar a haber unos organismos que se llaman los superdepredadores. ¿Listo? Estamos hablando de leones, de tigres, de tal vez en el mar, Laura, tú me corregirás, una ballena o son organismos que la orca, por ejemplo, que no tienen depredadores naturales. Entonces, bueno, aparte del hombre, ¿no? Porque siempre los seres humanos entramos ahí a desequilibrar un poquito las cosas. Sí, a dañar la pirámide. Sí, por decirlo muy amablemente. También están los descomponedores. Entonces, en esta pirámide me gustaría que miraran, además de los productores y consumidores, los números que hay, 100%, 10%, 1%. Eso hace referencia a la cantidad de energía disponible de un piso al otro. Entonces, como ustedes pueden ver, se empieza con mucha energía, pero la energía se va perdiendo a medida que se va de un piso al otro. Y además, no solamente porque se está consumiendo los organismos, sino porque también se pierde en forma, por ejemplo, de calor. Entonces, ese es el movimiento de energía. Y los descomponedores tienen un papel súper importante. Entonces, decimos que en los ecosistemas siempre hay se recicla, se mueve la materia y se recicla. Entonces, hemos escuchado esto de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ese es un papel importante de los descomponedores. Cogen esa materia muerta y la transforman en nutrientes para empezar los ciclos de nuevo, para que los productores puedan utilizarla como sus materiales de inicio para los procesos.
¿Listo? Y no solamente están los descomponedores donde tenemos bacterias, hongos, insectos, sino que también hay otros organismos que se llaman los carroñeros o detritívoros. Entonces, hablando, por ejemplo, de una orca. Laura, ¿qué pasa cuando se muere una orca? Pues imagínate, por ejemplo, cuando más bien el ejemplo de las ballenas. A las ballenas pasa algo, no sé si cruel o qué, pero a las ballenas muchas solamente se les puede comer la parte de abajo. Entonces matan a la ballena, les quitan esa parte de abajo, se la comen y queda el resto del animalito ahí vivo. Y entonces empiezan otro tipo de organismos a descomponerlos. Ellos van bajando en la columna de agua, van bajando, se van hundiendo, y a medida que se van hundiendo, se van descomponiendo, se van descomponiendo. Bueno, acá en el chat me están preguntando qué es detritívoro. Pues, digamos, detritívoro a grandes rasgos es como, el detrito son como como la basura. Son esas partículas. Ajá, por ejemplo, eso, pues, en la parte terrestre no creo que sea tan evidente. En la parte marina o en la parte acuática, ustedes tienen la columna de agua, ¿cierto? Ustedes ven que en la columna de agua hay unos punticos, hay unas cositas flotando. Todas esas cositas, todas esas partículas orgánicas se les conoce como detritus. Y entonces hay peces muy chiquitos, por ejemplo, que se alimentan de esas partículas. Para ellos también esas partículas son comida, son alimentos, son sustancias orgánicas de las que también se pueden alimentar. Exacto, súper bien. Y me están preguntando también qué son los carroñeros. Carroñeros son animales como, por ejemplo, el chulo, que van y comen animales que ellos no necesariamente cazaron, sino que quedaron restos que quedaron en algún lado. Entonces ellos van y comen esa carroña, esa carne en descomposición. Ellos son los encargados de, pues, reciclar esa carne, esa materia, porque, digamos, eso es un trabajo muy específico de algunas especies, ¿no? Porque acá de repente me acordé que hay muchos animales que no comen a menos que sea una presa muy fresca. Entonces, algunas de más adelante vamos a hablar de eso, de las presas, tienen como estrategia para que no se los coman, se hacen los muertos, son súper bonitos. Entonces, como piensan como, uy, no, esto ya está muerto y por un tiempo esa carne debe estar un poco ya pasada, entonces no me la como. Esos animales comen solo carne fresca, entonces por eso necesitamos los carroñeros. Y también por acá me preguntaban que los descomponedores, ¿en qué piso van? Los descomponedores no están en un piso específico. Los descomponedores están recibiendo, ustedes ven ahí las flechas, están recibiendo de todos los lados materia. ¿Listo? Entonces, de plantas descomponen restos de plantas, restos de herbívoros, de carnívoros, entonces no están en un piso específico. Listo. Entonces, sigamos. La anterior, perdón, en la anterior diapositiva, entonces hablaban ya como más específicamente de cuáles son los, digamos, en los productores serían plantas, algas, lo que ya dijimos anteriormente. En el segundo piso están los herbívoros, carnívoros, y pues carnívoros secundarios, que son los que consumen otros carnívoros. Ahora sí. Listo, entonces ahora ya para ponernos a pensar, pues para despertarnos, vamos a hacer otra pregunta relacionada con esto de los niveles tróficos. Entonces, dice así, la eficiencia trófica se calcula como el porcentaje de energía que los consumidores en un nivel trófico obtienen y convierten en biomasa a partir de la energía total almacenada del nivel trófico anterior. Como consecuencia, entre niveles se pierde el 90% de energía y tan solo el 10% termina en uso por los organismos para generar biomasa. ¿Sí? Lo que les decía Julie en la diapositiva pasada. Salomé, una chica que se llama Salomé, tras ver la pirámide trófica, llega a la conclusión de que en la base de la pirámide se encuentran los organismos autótrofos y a partir de ellos se transfiere energía a los otros niveles una vez que son utilizados como alimentos. Okay. B. En la base de la pirámide
se encuentran organismos autótrofos y heterótrofos, los cuales transfieren energía a los otros niveles una vez que son utilizados como alimento. En la pirámide se encuentran... En el pico de la pirámide se encuentran los organismos depredadores y a partir de ellos se transfiere energía a los otros niveles una vez que son utilizados como alimento. En el pico de la pirámide se encuentran los organismos depredadores, quienes al estar en la parte más alta obtienen mayor beneficio energético que los demás. Pensemos. A ver, ¿qué están diciendo, Julie? Por ahora va ganando. Solamente veo una B por ahí perdida, pero otra B, B, una D, pero muchas A. Ok, recordemos que en la base de la pirámide, como nos explicaba Julie, van los productores, o sea, los autótrofos. Es decir, que aquí la respuesta es A. Muy bien por todos aquellos que dijeron la A. Yo quisiera hacer una salvedad aquí. ¿Qué pasa con esa D? Que en el pico de la pirámide se encuentran los organismos depredadores, quienes al estar en la parte más alta obtienen mayor beneficio energético que los demás. Recordemos que es en la parte más alta donde ya esa liberación de energía se va dando en todos los niveles y es en esa parte más alta donde ya queda muy poca, casi que muy poca energía, casi que ya no queda nada, como nos explicaba Julie ahorita. Es cierto. Listo, continuemos. Bien, entonces, sigamos con qué otro tipo de interacciones existen en un ecosistema. Ya hablamos de las interacciones que provienen del intercambio de energía y de la obtención de alimentos. Ahora vamos a hablar de un tipo de interacciones que se llaman las relaciones interespecíficas. Entonces, ¿por qué interespecíficas? Inter significa entre diferentes especies. También hay relaciones intraespecíficas. Entonces, organismos de una misma especie pueden estar, por ejemplo, compitiendo por hembras. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, intra es entre las especies e inter entre especies diferentes. Entonces, entre una especie de hormiga y una especie de mosca. ¿Listo? Por eso es interespecífica. Entonces, los diferentes tipos de relaciones que encontramos acá son la competencia, la depredación y la simbiosis. Esos son como los tres grandes grupos, estoy segura que también están ahí recordando, ay sí, especialmente simbiosis, nos hablan un montón y de eso suele salir también varias preguntas. Entonces, empecemos con la primera, la competencia. Entonces, ¿por qué se compite? Se compite por cuestiones como la comida, el hábitat. Dentro del hábitat, entonces, hay un montón de cosas como el refugio, la pareja, el acceso a la luz solar. Entonces, acá tenemos un hermoso arrecife de coral. Entonces, en un arrecife de coral hay un montón de especies. Entonces, constantemente hay competencia por el escondite o por un tipo específico de comida. Y de ahora en adelante van a ver que van a salir estos más y menos o más y más. Esto lo que quiere decir es cuál es como el balance ahí de ganadores y perdedores en estas relaciones. Entonces, en la competencia específicamente, la mayoría de las veces siempre hay una especie que gana y una que pierde. Una que se puede comer el bicho y otra que no se lo pudo comer. Una que se pudo esconder y otra que le quitaron el espacio. Pero hay algunas veces en que es menos, no la pongo ahí, pero es bueno que tengamos en cuenta que algunas veces, pues, por alguna razón, ninguno de los dos se pudo comer el bicho, o ninguno de los dos pudo tener acceso al refugio, ¿listo? Entonces, puede variar un poco, pero en general, esta es la relación, uno gana y uno pierde. ¿Y vas a decir algo con respecto a esto? Ay, sí, es que ese ejemplo me encanta. Esto es, pues, un ejemplo marino. Y es que nosotros estábamos haciendo un estudio en los arrecifes del Caribe colombiano y entonces íbamos a bucear allá en los arrecifes y es hermoso cómo se dan esas relaciones de competencia, es tan bonito. Por ejemplo, ustedes pueden ver una cabeza de coral y al lado le empieza a crecer una esponja.
Pero ¿qué pasa con los corales y con las esponjas? Como los corales y las esponjas no tienen garras como un león o dientes afilados como un tiburón, ellos tienen que defenderse, ellos tienen que pelear de otra manera. Ellos pelean químicamente. Entonces, nosotros cada vez que íbamos a ver esta interacción del coral y la esponja, veíamos quién iba ganando. Entonces, entre el coral y la esponja se generaba una línea blanca que se iba moviendo, se iba moviendo. Entonces nosotros haciéndole barra al coral y todo el coral, barra, hasta que terminó ganando la esponja, pues porque, bueno, ya los corales estaban un poquito debilitados, Okay. pero es muy interesante cómo se dan esas relaciones. Los arrecifes de coral son una cosa demasiado espectacular. Bueno, listo, súper chévere el ejemplo. Miremos ahora las relaciones de depredación. Entonces, como ya sabemos, aquí hay, no es solamente depredador y presa, pues que se va a comer carne necesariamente, sino que también están los herbívoros. Entonces, ellos, bueno, creo que el término es forrajear, no estoy tan segura con eso, con respecto a eso, que van a buscar o a comer plantas, ¿no? No es digamos, una misma dinámica de la caza o de matar otro animal para alimentarse, sino se alimentan pues de plantas. Entonces acá pues tenemos un ejemplo, esto es como un halcón que está cazando un pez, me parece también súper chévere, la foto, una muy buena foto. Y la relación, de nuevo, es una relación de ganador y perdedor, pues no siempre, de nuevo, siempre hay excepciones, pero pues el predador que logra tener su presa va a ser el ganador y la presa pues va a morir, entonces pues va a ser la perdedora. Algo que quería decir en este momento es que acá desafortunadamente no tenemos el tiempo, pero acá se generan unas cosas súper interesantes, que es la cuestión de las adaptaciones, que esto está un poquito de la mano con el tema de evolución, por eso lo queríamos tomar junto. Pero las presas en general generan o desarrollan a lo largo del tiempo adaptaciones. Entonces, como hablábamos ahorita de esos animalitos que se hacen los muertos, para que no se los coman, hay muchísimas otras cosas. Está todo lo que es camuflaje, todo lo que es mimetismo, lo que son los puercoespines con sus punticas afiladas, hay adaptaciones fisiológicas, físicas, de comportamiento. Entonces el zorrillo que genera este químico para espantar. Entonces acá hay un montón de ejemplos súper bonitos. A mí me encanta enseñar adaptaciones porque hay un montón de ejemplos muy chéveres. Entonces puede pasar también que la presa, gracias a sus adaptaciones, pueda evadir al depredador, y pues en este caso, pues el depredador presenta como una pérdida importante de energía, ¿no? Porque gastó energía y no logró alimentarse. En este también puede entrar ese ejemplo de, bueno, yo de biología terrestre pues no soy muy ducha, pero entra el ejemplo de esas orquídeas que toman la forma de, eso es como una especie de abeja, Las ¿cierto, Juli? mantis Ajá. oh, son hermosas. Que las orquídeas toman el cuerpo de la hembra de esa especie de insecto para que sea polinizada única y exclusivamente por esa especie, ¿no? Qué chévere. Sí, las mantis son, me encantan. Yo tampoco soy bióloga pues como de animales, pero esos ejemplos de las mantis son súper lindas, de verdad que han creado unas adaptaciones y parecen orquídeas, parecen hojas, es una cosa loca. Pueden, de verdad los invito a que vayan a YouTube y busquen. Nos están haciendo unas preguntas buenas acá. ¿Los corales son animales, Laura? Ajá, sí señor, sí señora. Los corales son animales, Uno son no se lo nidarios, imagina, pero más sí. específicamente nidarios. Sí, señora. También nos están preguntando qué es el mimetismo. A grandes rasgos, el mimetismo son procesos por los cuales animales o plantas parecen ser cosas que no son. Entonces, alguien acá, Marín Suárez Salazar, está respondiendo con un ejemplo chévere, que es como la falsa coral. Hay una serpiente que es muy venenosa, que se llama la coral, y ella tiene unos patrones de colores y de franjas muy específicos. Y hay otra serpiente que los copia, entonces ella no es venenosa, pero se disfraza, digamos, como que se disfraza para parecer más miedosa de lo que realmente es. También un montón de ejemplos súper bonitos de las alas de las mariposas, que tienen unos
patrones que parecen ojos de búho, entonces, espantan a las presas, entonces también los invito a que busquen ejemplos, son súper chéveres, son muy bonitos. Bueno, y finalmente entonces vamos a hablar de simbiosis, que dentro de la simbiosis hay unas características extra, donde están el mutualismo, que como su nombre lo dice, es una relación en la que los dos están ganando. Alguien está beneficiándose de la relación con el otro, entre ellos dos. ¿Listo? Está el comensalismo, que es una relación en la que una de las especies está teniendo un beneficio y la otra no se ve afectada. ¿Listo? Y finalmente el parasitismo, que tal vez todos lo podamos intuir, es una relación en la que hay, de hecho hay un daño a una de las especies involucradas. La simbiosis es una relación cercana y generalmente a largo plazo, no es una interacción de un momento, es una relación cercana. Entonces, por ejemplo, sabemos que los parásitos están en el organismo por un tiempo largo y están afectando al otro. Entonces, miremos algunos ejemplos. Laura, yo tengo unos, pero por favor, puedes intervenir cuando te parezca, porque de la Marina vienen unos ejemplos muy bonitos. Entonces, miremos algún ejemplo de mutualismo. Bueno, pues es la estampa, el sello de explicación para siempre del mutualismo, que es la relación que existe entre la anémona y el pez payaso. Entonces, estos pececitos tienen como un proceso de meterse en la anémona, entonces se mueven despacito. Las anémonas tienen aguijones, ¿no? Recuerden esto. Recuerden que las anémonas son nidarios y se caracterizan porque tienen células como ponzoñosas, como urticarias es la palabra. Sí, urticarias. Entonces, y de hecho las anémonas, porque ya dijimos que las anémonas son corales y los corales son animales. Sí, las anémonas son corales, ¿verdad? No son corales, pero sí son bueno, del mismo están emparentados. Entonces las anémonas son animales y comen, de hecho ellas comen peces. Entonces pues el pez payaso tiene que como entrar despacito y los peces, ellos tienen como un recubrimiento, como una baba que los protege de ese aguijón de la anémona. Entonces esto es una relación del mutualismo. ¿Por qué? Porque los dos se ven beneficiados. ¿En qué sentido? Entonces, el pez pues tiene una casita, tiene protección y además también se alimenta de algunas de las sobras de la comida de la anémona, y la anémona recibe del pez ¿qué? Pues como que el pez lo protege de animales que lo estén rondando y lo quieran molestar, y también la limpia porque como que le quita los parásitos. Entonces, como el pez está comiendo esas sobras, la está como limpiando constantemente. Entonces, los dos, es una relación de gana-gana, los dos están viendo beneficiados. Sí, yo ahí puedo decir un ejemplo, Julie, es que este ejemplo me encanta, es muy chévere. Ustedes han visto esa especie de pez abisal, o sea, cuando hablamos de un pez abisal, es un pez que vive a grandes profundidades. Este pez abisal que sale en la película de Nemo, que una de las aletas dorsales se modificó a través de los años para convertirse en una especie de lámpara. Él tiene una lámpara, ¿sí se acuerdan? Que llama la atención y de repente se acercan los animalitos. De hecho, ahorita y se prende. Alguien estaba preguntando que si esos peces eran detritívoros. Alguien preguntó eso ahorita. No, esos peces no son detritivos y ya voy a esto. Ellos, no estoy muy segura, pero ellos, si ustedes ven esas modificaciones que tienen de esos dientes, pues es por algo. Ellos no tienen estos dientes así tan afilados para comer detritos, ellos tienen esos dientes por algo. Por supuesto, ¿sí? Entonces, Claro. Mi ejemplo al que yo iba a decir es que en estos animales pasa algo muy interesante, y es que el macho se convierte en parásito, casi un parásito de la hembra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El macho se fusiona con la hembra. Entonces está la hembra es la grandota, ¿no? Está la hembra grande, y llega el macho chiquitico y se le fusiona, se le pega a la hembra. O sea, imagínense esto, se le pega a la hembra. ¿Y qué pasa cuando se le pega a la hembra? Pues él recibe
los productos de los que ella se está alimentando. Entonces ella se alimenta de otros peces y ella come, digiere estos peces y a él le están llegando estos nutrientes. Y por otro lado, lo que ella gana es, adivinen qué, ella va a tener un contenido espermático ahí para tener sus hijos. Ella se fusiona con el macho para tener hijos y ya, ¿te imaginas que eso sucediera en los humanos? Mutualismo, Super Saiyajin. Eso ya es otro nivel, ese caso es muy chévere. Sigan buscando, busquen en internet, pues que eso está ahí disponible, van a ver que es maravilloso. Súper chévere. Listo, miremos la siguiente relación. La siguiente relación, acá acabo de darme cuenta que antes de decirla, alguien me hace caer en cuenta que tal vez este no es un buen ejemplo, pero hablemos del comensalismo. El comensalismo es una relación en la que uno de los dos involucrados se ve beneficiado y el otro no se ve afectado aparentemente. ¿Listo? Entonces yo decidí poner este ejemplo, que es el de las garzas bueyeras o garzas del ganado, que les iba a explicar en qué consistía. Entonces ellas están ahí encima de ellos, son alrededor del ganado, pues porque ustedes saben, ellos se mueven y alborotan como todos los bichitos que hay, entonces hay más oportunidad para que ellas se alimenten de esos insectos. Ellos comen otras cosas, pero también insectos. Entonces, se ha demostrado en estudios que, de hecho, las garzas que están alrededor de ganado son muchísimo más exitosas en la obtención de comida que si están solitas por ahí en otro lado. Pero se me pasó en el chat y me voy a perder el nombre de la persona que lo dijo. De hecho, acá dice, Cristian Aldemar Piedradita, dice, los rinocerontes y pájaros garrapateros. Entonces, tiene razón. Ellos dos, él estaba hablando como de que los dos se benefician. Porque aparentemente acá parece como de, no, las avecitas están ahí comiendo, pero los otros están sanos ahí como, pero ellas también los desparasitan. Entonces, tal vez no sea un buen ejemplo, Laura, no sé si tengas otro de comensalismo, tal vez la rémora y el tiburón, pero todo esto es aparente, ¿no? Aparentemente no se han hecho los estudios necesarios para saber si el otro realmente no se ve afectado o beneficiado de alguna manera. Hasta donde yo sé, las rémoras sí, como que también comen y limpian como comen los restos y limpian al tiburón, pero realmente no le están, bueno, ahí lo están limpiando, entonces... Ajá. Sí, ese ejemplo también es de mutualismo, porque las rémoras, para contarles a los chicos, son unos peces que modificaron sus aletas dorsales en chupas, hagan de cuenta. Hagan de cuenta que ellos tienen unas chupas y se les pegan a los animales grandes de la parte de arriba. Y entonces ellos tienen la mandíbula de abajo un poco más grande para que vaya cayendo todo eso. Entonces, lo que decía Julie, aparentemente eso al animal mayor ni le va ni le viene, ni lo beneficia, ni lo mortifica. Pero él sí está haciéndole un servicio de limpieza a ese organismo grandote. Había otro ejemplo que no se sabe, que es, no me acuerdo el nombre, no sé si son vernáculos los de las ballenas, que también están ahí y que no, o sea, como que se alimentan de los restos de la ballena porque están ahí y no se, aparentemente no le hacen nada a la ballena. Entonces, digamos que estas cuestiones de comensalismo, de entrada podemos decir, hay uno que se está beneficiando y el otro no pasa nada, pero estamos dependientes de que se haga investigación, porque tal vez leía yo que estos vernáculos, aunque no es el nombre específicamente, los percebes. Percebes. Eso. Los percebes son, aparentemente también pueden influir en las cuestiones de acuadinamismo. Del hidro, sí, digamos, esos que se pegan en las barbas de las ballenas o los que se pegan en las conchas, en las corazas de las tortugas, esos sí les están generando una afectación al organismo por lo que tú dices. Ya los organismos no son hidrodinámicos, ya ellos tienen un peso, imagínense este peso grandísimo que los están hundiendo, que les están disminuyendo la velocidad, entonces ellos se ven afectados por estos percebes, por estos crustáceos. Sí, un montón de ejemplos acá, miran, me están diciendo. Un ejemplo del comensalismo no sería cuando los pájaros hacen su nido en un árbol, Nicolás Palacios. ¿Podría ser? Yo creo que podría ser un buen ejemplo de comensalismo. El pájaro se está beneficiando de ese espacio y realmente la planta
no tiene ningún beneficio ni se ve afectada. Nos pregunta Alex, vale, se está moviendo muy rápido. Valdelamar, ¿no hay animales que viven en cadáveres de otros animales? Yo creo que sí, ¿no es cierto? En el mar, seguramente que sí. Sí, es posible que muchos organismos pequeños, digamos algunos crustáceos, puede ser que se metan en las sobras de lo que quedó del organismo hasta que ya se descompongan y otra vez tengan que salir a buscar hogar. Sí. Entonces dicen, entonces, ¿cómo puedo reconocer a un verdadero comensalismo? Digamos que de entrada, como estamos hablando de las pruebas, el enunciado les va a hacer eso, claro. Entonces no se vayan a angustiar así como, no, pero es que tal vez no es así. No, péguense a lo que dice el enunciado. Lo que pasa es que estamos hablando de indagación, estamos hablando de los procesos de investigación. Entonces, científicos cogen estos temas y realmente van al fondo del asunto, y podemos, digamos, como cuestionar, como le estamos haciendo con el comensalismo, pero ustedes preocúpense en leer bien los enunciados, que ahí les van a dar bien la información. ¿Vale? Toda la información, exactamente. Perfecto, entonces sigamos con la siguiente, con la última ya. Parasitismo. Entonces, hay una relación más o menos, uno evidentemente se ve beneficiado y el otro pues afectado. ¿Listo? Entonces acá está el ejemplo de las pulgas en los perros, es una relación, de nuevo la simbiosis en relaciones cercanas a largo plazo. Otras, o sea, acá yo estuve mirando fotos, se puede poner bastante desagradable, así que otro ejemplo es la tenia en el sistema digestivo de los humanos. Hay uno que tal vez tú lo sepas, pero no sé explicarlo bien, que es un pececito, como es un animalito que le corta la lengua a un pez y se mete en la cavidad bucal del pez, como que secuestra el pez y come lo del pez. O sea, como ya no tiene lengua el pez, ese parásito se queda ahí en la boca. Y ustedes busquen imágenes, los invito, pero es bien traumático. Yo sé de parásitos que se pegan en las branquias de los peces y claro, los van ahogando poco a poco. Sí. Entonces el pobre pececito ya... Hay bastantes, nos preguntan los piojos, garrapatas, ácaros, todos esos son buenos ejemplos de parasitismo. Listo, entonces con el parasitismo terminamos el tema de las relaciones ecológicas y bueno, vamos a que Laura nos ponga en práctica este tema. Vamos a por una pregunta, muchachos. Listo. Entonces, otra vez vamos a pensar. Esta es chévere porque esta tiene una gráfica fácil, bueno, fácil de entender. Entonces, vamos a leer el enunciado. En el año de 1944, un grupo de militares introdujo 29 renos. 24 eran hembras y 5 eran machos. Un mamífero grande de la familia de los venados, ¿no? En la isla de San Matthew, en Norteamérica, que en ese momento solo estaba habitada por mamíferos pequeños como zorros y topos. Hasta ahí, normal. El siguiente gráfico ilustra el comportamiento de la población de renos, de los que trajeron, desde su introducción hasta el año de 1966. Entonces, antes de contestar, miremos qué es lo que está pasando con esta gráfica. Entonces, los introdujeron en 1944. Ahí comenzó la población y la población empezó a aumentar de manera exponencial hasta el año, ¿qué, Julie? Eso es que como 1980, 1966. 65, perdón, 1965, 63, por ahí en ese año. En ese año hubo una caída abrupta. ¿Listo? Esa es la información que tenemos de la gráfica. Ahora, a partir del gráfico, es posible afirmar que la población de renos encontró predadores naturales que disminuyeron su crecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo se convencen? No sé. B, creció exponencialmente sin encontrar límites. No sé. C, creció hasta acabar con los recursos que le permitían su supervivencia. ¿Quién sabe? Y D, estabilizó su tamaño alrededor de los 6.000 individuos. Entonces, el que sabe, vote ya, el que no sabe, no vote. No, ya votaron. Votaron y hay la ganadora es la C.
muchas Cs. Muy bien, muchachos, qué bien, eso les va a ir muy bien en la prueba. ¿Y por qué decimos que creció hasta acabar con los recursos que le permitían su supervivencia? Pues obvio, si vemos una caída abrupta, eso fue por algo, porque se le acabó los recursos y ya todas las poblaciones, ¡ping!, se acabaron rápidamente, ¿sí? No se estabilizó, ¿qué otra opción? No creció sin límites, entonces realmente la pregunta estaba muy Porque no hay bien. nada que lo detenga, Muy bien. decían acá. Entonces, recordemos que hablando de ecosistemas, el equilibrio es clave. No es que no haya nada que lo detenga, sino que llega un momento que no tiene que comer. Básicamente, se acabó la comida, entonces, Ajá, de ahí en adelante. Entonces, sí, por eso cuando se habla de ecosistemas es tan importante hablar de equilibrio y no alterar el equilibrio de los ecosistemas de ninguna manera. Es importante. sí. Yo creo que esa persona que dijo eso de pronto lo pensaba más como que no tiene nada que lo detenga naturalmente. Ah, como un Entonces, depredador. ajá, exacto. Entonces Sí. la primera opción no puede ser pues porque no tenía predadores naturales, porque el venado no era de esa zona. Entonces no tiene nadie que se lo... ¿Listo? Así es. Muy bien. Bueno, Listo. entonces, Vamos a la obra. vamos al pequeño paso a paso que hicimos para esta competencia específicamente. Entonces, número 1, la misma de Lo de siempre, siempre. lean muy bien. En esta competencia específicamente presentan la información de alguna de las fases de investigación científica. Entonces, acuérdense que estamos en indagación. Entonces, ojo a eso, a leerlo como con esa idea en la mente. Y con base en esa información que otorga pues esta primera lectura, lo que ustedes tienen que hacer en la respuesta va a ser diferentes cosas, porque esta es una competencia muy amplia. Entonces van a tener que proponer una hipótesis, tal vez pasó esto, evaluar esa hipótesis o proponer un experimento, analizar algún dato con una gráfica o con una tabla, hacer predicciones o hacer conclusiones. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos lo que se hace en esta competencia. Bien, entonces, Muy bien. Listo. Ahora sí es su turno. Y entonces, Julie, ¿qué crees? ¿Será que alcanzamos a hacer todos los ejemplos en estos 5 minutitos que nos quedan? yo creo que podemos hacer y las otras dos quedan de tarea, pero antes de que hagamos esto quisiera, hay como una super confusión acá con la cuestión de la simbiosis. Muchachos, hay diferentes tipos de simbiosis, 3 tipos diferentes. Simbiosis en general son relaciones cercanas a largo plazo. Entonces, una relación simbiótica es 2 organismos que están viviendo cercanamente. Ahora pueden ser de 3 tipos diferentes, que son mutualismo, comensalismo y parasitismo. ¿Listo? Entonces no se vayan a confundir ahí con eso, porque son diferentes. Entonces, démosle a esta y miremos hasta dónde llegamos ahí, y las otras es quedarían de tarea. Listo, listo. Entonces, leamos. Carlos Julio, esos nombres ahí viven. Carlos Julio es un niño que vive en el departamento de Boyacá, justo al frente de la laguna de Tota. En su clase de ciencias naturales aprende que los sistemas cerrados son aquellos que intercambian energía, pero no materia, con su entorno. Al llegar a su casa, realiza un diagrama de la laguna de Tota y afirma que esta no es propiamente un buen ejemplo para referirse a un sistema cerrado. Entonces aquí ustedes ya entran a evaluar la afirmación de Carlos Julio. A, la afirmación es correcta porque la laguna de Tota es un sistema que tiene intercambio de energía y materia con los alrededores. B, la afirmación de Carlos Julio es correcta porque la laguna de Tota es un sistema que no tiene intercambio de energía, pero sí de materia con el entorno. C, incorrecta porque la laguna de Tota, al ser un sistema masivo, puede ser analizado como un sistema cerrado. Y D, incorrecta porque la laguna de Tota, al ser un sistema que intercambia energía y materia con los alrededores, es un sistema abierto. ¿Qué Bueno, dicen Laura, ustedes? te cuento que acá se está moviendo mucho la D. La D, la D. Entonces, a ver, espérense, yo Antes leo. de que aparezca, analicémosla bien.
Analicemos. ¿Mm? La D, o sea, ustedes dicen que Carlos Julio es incorrecto, que está diciendo mentiras. O sea, Carlos Julio está diciendo que la laguna de Tota no es un ejemplo de sistema cerrado. Entonces, ustedes están diciendo que es incorrecto eso que está diciendo él. ¿Seguros? Segundo ensayis, ya se mueve más Sí, la... Oh, ok. Sí. Ojo, sí, que por eso hay que leer bien, con mucho cuidado. Ajá. Lean bien. Entonces, Carlos Julio está diciendo que la laguna de Tota no es un sistema cerrado. Por lo tanto, Carlos Julio tiene toda la razón. La laguna de Tota no es un sistema cerrado porque la laguna de Tota es un sistema que tiene intercambio de energía y materia con los alrededores. Ya no lo muestra esa gráfica que estamos viendo acá, la entrada de la energía del sol y la salida de materia con la pesca. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué están diciendo los chicos? Sí, ya, a casi todos. Ok, listo. Yo creo que podemos Podemos hacer hacer... esta y nos quedaría, solamente quedaría una de tarea, así que podemos hacer esta y terminamos unos minuticos después. Listo, listo. Entonces, rapidín. Un investigador está estudiando la capacidad de eliminación de metales pesados de cierto tipo de agua No, residual. la anterior, la de los Ay, anfibios, no. esa, sí. Y esa última que Listo. quede de tarea. Ah, ok, Esta es listo, más listo. chévere. Hagan que no vieron. Listo, entonces, la fluorescencia resultó ser una propiedad de casi todos los anfibios. Este es un fenómeno en el cual los tejidos de un organismo absorben la luz de una longitud de onda específica y luego emiten a una longitud de onda más alta, que corresponde a una menor cantidad de energía. La fluorescencia ayuda a algunos organismos a comunicarse, elegir pareja sexual, esconderse e incluso ver mejor, pero para otros es solo una propiedad secundaria de ciertas moléculas. Entonces, ya en el ejemplo específico de la salamandra nocturna, los machos emiten luminosidad para que las hembras puedan identificarlos fácilmente. Por su parte, las hembras reconocen la luminosidad del macho a partir de la frecuencia de onda que emite. Un grupo de biólogos que ha realizado varios estudios en esta especie cree que la luminosidad del macho es afectada o se afecta por la temperatura. Entonces, con base en esta información, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el más apropiado para abordar la hipótesis de los biólogos? Entonces, si ustedes estuvieran haciendo un experimento para probar qué tan cierta es esa afirmación, ustedes, registrarían la frecuencia de onda de grupos de machos y hembras y las compararían en temperaturas altas. B, registrarían la frecuencia de onda en grupos de machos durante momentos específicos en la mañana, al mediodía, en la noche y luego analizarían los datos. C, registrarían la frecuencia de onda en grupos de machos a diferentes temperaturas y analizarían los datos. Y D, registrarían la frecuencia de onda en grupos de machos y hembras para luego comparar las alternancias a diferentes temperaturas. Entonces, la luminosidad es de los machos que se ve afectada por la temperatura. ¿A quién escogerían ustedes para hacer la medición de la frecuencia de onda? ¿Qué están diciendo los chicos? Hay muchas Cs, una que otra D, pero la mayoría C. Entonces estamos en indagación y acá nos están pidiendo que propongamos un experimento, ¿no? Entonces... ¿Qué experimento dirían ustedes? El experimento Registrarían la frecuencia de onda de grupos de machos a diferentes temperaturas. Muy bien, exactamente. ¿Por qué machos y hembras no? Pues porque son únicamente, según la información, ¿no? Según la información que nos están dando en el enunciado, son únicamente los machos. Entonces ustedes no pueden medir longitud de onda en las hembras porque ellas no tienen eso. Entonces, A y D por fuera. Exacto. Entonces nos queda la C. Muy bien, chicos, esta les queda de tarea. Y como resumen, ¿quieres resumirnos, Julie?
Listo, entonces en esta sesión abordamos varios conceptos relacionados con las relaciones ecológicas que servirán como base para responder preguntas del componente biológico y adicionalmente presentamos la competencia indagación y la pusimos en práctica mediante la resolución de preguntas. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias, Yuli. Hasta aquí llegó nuestro componente de biología. Les deseamos que les vaya Muy buena súper suerte. bien. Ya saben, Buena a energía. romperla en ese componente biológico. Recuerden puntaje nacional.co para hacer los simulacros y practicar y practicar y practicar. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a ver dentro de media horita, Yuli, ¿cierto? Sí, media hora. Media horita para ver el componente CTS o Ciencia, Tecnología y Sociedad. Todavía Muchas no se gracias, deshacen chicos. de nosotras. Queda una última. Nos vemos ahorita. Chao, Chao. chao.